¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Salmo 73, versículo 25 y 26. Bienvenidos todos, hermanos amados, a este tiempo especial de palabra de vida. Bienvenidos a la presencia del Señor. La Biblia nos invita a acercarnos a Él confiados y de esa manera, de una manera especial, venimos delante del Señor. Así que hoy, dispuestos para orar, para unirnos delante del Señor en adoración, nos encontramos en este tiempo palabra de vida. Gracias por conectarse, gracias por compartir con amigos y hermanos en la fe este tiempo. Así que le voy a invitar que esa petición importante, esa necesidad que hoy tiene usted, su familia o alguien, usted la puede escribir allí en la barra de los comentarios o también pueda mirar en la pantalla el número telefónico. Hay un número de WhatsApp que a través de esa línea usted puede compartirnos esa petición de oración. Estaremos orando por usted, estaremos orando por esa necesidad y sabemos que el Dios de los cielos, aquel que dijo, clama a mí y yo te responderé, Él traerá una respuesta a nuestro favor. Claramente la Escritura nos invita a orar y dice el texto sagrado, la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso vamos a ponernos de acuerdo en esta hora, vamos a unirnos dos o tres congregados delante del Señor, que a través de la oración nosotros podamos atraer la bendición del Señor para nuestra ciudad, para nuestras familias, para la tierra. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, Señor, en esta hora nos presentamos ante ti para darte gracias, para entregarte, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza, para rendirte a ti, Señor, tributo de alabanza, de adoración, de honra y gloria, Señor, porque solo tú eres merecedor de ella. Hoy en el nombre de Jesús nos presentamos, Señor, trayendo nuestras cargas también, nuestras necesidades, pero especialmente la necesidad de amigos y hermanos, Señor, que hoy esperan un milagro, esperan una respuesta tuya, Señor, esperan una bendición para ellos, Señor. Oramos creyendo que tú moverás tu mano sanadora, tú traerás respuesta y traerás restitución, Señor, a aquellos que han perdido, aquellos que han fracasado, aquellos que en esta hora, Señor, están implorando un milagro, Señor. Nos ponemos de acuerdo para orar, Señor, por aquel que está postrado en cama, por aquel que está quebrantado de salud, por ese hombre o esa mujer, Señor, que se encuentra en una sala de cuidados intensivos, creyendo, Señor, que tú abrirás los cielos en esta hora y por la respuesta a la oración que hacen tus hijos, Señor, enviarás vida, traerás vida. El soplo y el aliento de vida, Señor, fluirá sobre los que hoy, Señor, están en agonía, por aquel que está débil, aquel que está afectado en su corazón, su alma afligida, Señor. Oramos también. Trae sanidad del alma, Señor, sanidad de los recuerdos. Toda perturbación en esta hora sea cancelada. Toda oposición, todo aquello que está impidiendo, Señor, que tu propósito se cumpla, que tu palabra fluya. Hoy lo cortamos por el poder de la palabra. Nos ponemos de acuerdo, Señor, y tomamos el escudo de la fe para resistir todo plan del enemigo, todo dardo que ha sido lanzado para dañar, para destruir, para cancelar, Señor, tu plan en la iglesia, tu plan en cada familia. Hoy lo declaramos anulado. Creemos, Señor, que en esta hora tu palabra, Señor, trae un efecto de vida sobre los que la reciben. Tu palabra es agua fresca al sediento, Señor. Tu palabra en esta hora es pan de vida para aquel que está angustiado, para aquel que hoy tiene hambre y sed de justicia. Te rogamos, Señor, que sea tu gracia y favor ministrando al necesitado. Que hoy haya paz en cada familia, que hoy haya restauración en cada hogar, que hoy sea tu presencia, Señor, llenando los vacíos de cada familia, Señor. Nos ponemos de acuerdo para orar y bendecimos las naciones de la tierra. Bendecimos, Señor, a todo aquel que hoy está predicando tu palabra. Señor, que cada medio de comunicación, que cada red social, que a través de ese medio virtual, Señor, tu palabra fluya, tu palabra corra y sea glorificada. Señor, entregamos este tiempo, palabra de vida. Entregamos, Señor, la necesidad, la petición de cada persona que hoy se conecta con nosotros delante de tu altar, de este altar de adoración, Señor.
que a través de esta iglesia virtual, Señor, nosotros podamos celebrar este día como el día que tú has hecho para bendición de los que en ti confían, Señor. Muchas gracias. Quedamos, Señor, bajo tu gracia y favor. Hoy oramos, Señor, con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos una vez más a este tiempo especial, Palabra de Vida. Y obviamente la palabra de Dios es nuestro fundamento. Por eso quiero invitarle a tomar la escritura en esta hora, donde se halle. Si usted puede tomar la Biblia o si usted va en su vehículo, esté atento a lo que dice la escritura. Donde esté usted, hay una palabra del Señor para su corazón. Dice la escritura en la carta a los romanos, el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, capítulo 3, dice el versículo 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y a través de este versículo, o de este pasaje mejor, el apóstol Pablo nos está enseñando a todos que justo no hay sino uno solo. Pero a veces al leer la escritura encontramos versículos que aparentemente tienen contradicción. Y la Biblia está declarando aquí que no hay justo, ni uno solo. Todos nos hemos descarriado, dice el Señor, pero hoy el favor de Dios, la gracia del Señor nos ha bendecido. Este pasaje habla de una declaración legal. A través de la escritura nosotros podemos ver muchos términos legales y sin pretender hablar de ley o ser abogados o jueces, debemos entender por la escritura que el Señor habla con términos legales. Él es legislador, Él es Dios y utiliza aquí una palabra, justo. ¿Quién es justo? ¿Quién es alguien justo? La definición de alguien justo es alguien que anda de manera recta, que anda conforme a la justicia que ha sido establecida. Pues Dios, a través de su palabra, nos ha dejado ordenanzas, nos ha dejado mandamientos, nos ha dejado principios que como cristianos debemos seguir. Y por esa razón nosotros alcanzamos su justicia. Pero ¿qué significa esto? ¿A dónde nos está llevando el Señor a través de este pasaje? Capítulo 5, versículo 1 y 2, y va a ser un texto central de nuestra enseñanza en esta hora que hemos llamado una declaración de inocencia. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 1 y 2 acerca de este tema que hemos llamado una declaración de inocencia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe, comienza diciendo el pasaje de Romanos capítulo 5. Y esta declaración de inocencia puede ser un título confuso para alguien, pero en realidad esto es lo que Dios nos ha dado a través de Jesús. Nos ha justificado. Y así comienza el versículo 1, hablándonos de esta importante doctrina. Bien sabemos que la carta a los romanos es una carta ampliamente doctrinal, profundamente doctrinal. Y el texto que leemos en esta hora, que estamos estudiando en este momento, dice justificados. Habla de la doctrina de la justificación. Esto nos está diciendo que es un acto legal por el cual todos los seres humanos, pecadores, seres injustos, ahora que por haber creído en el Señor Jesucristo, somos justificados delante de Dios Padre. El pasaje dice, justificados pues por la fe. ¿Qué significa esto? Que el Señor ahora, delante del Señor, nos ha defendido, nos ha exculpado de pecado. Justificación es una palabra que muchas veces confundimos, porque nosotros por la palabra debemos entender que justo no hay sino uno solo, se llama Jesucristo. Pero nosotros somos justificados.
Entonces, no es que el Señor me ha hecho justo, porque solo Él es justo, yo he sido justificado. Y entonces vamos a ir hablando despacio y con claridad al respecto para que podamos entender por qué el Señor da una declaración de inocencia siendo nosotros culpables. La justificación entonces nos permite a nosotros ser vindicados. Escuche esta palabra, vindicado. Y eso significa que hemos sido defendidos, hemos sido libres de la acusación que teníamos sobre nosotros. Otro la ha tomado. Por eso, nosotros ahora no somos culpables. Cristo ya nos declara libres de la culpa por la obra que Él ha realizado. Somos inocentes declarados por el Señor. Ahora somos libres. Tal vez usted, como yo, en algún momento de nuestro tiempo de estudiante, fallamos a clase. Y nuestros padres, nuestros acudientes, hacían una nota, tomaban una libreta, llevaban una carta, un documento y lo enviaban al colegio, al profesor o al director, que hacía una justificación. Era una excusa, pero en realidad muchas veces faltamos al aula de clase porque nos cogió la tarde, porque nos dio pereza, porque no hizo la tarea, etcétera, etcétera. Y esa justificación en su momento lo estaba librando de un castigo, de una disciplina. Pero nosotros, ¿cómo podemos interpretar ahora la palabra? Nuestra culpa, toda la culpa de pecado, como dice el apóstol Pablo, ese hombre, ese peso de pecado que estaba sobre nosotros, ahora ha sido removido. Ahora esa culpa y esa condenación fue quitada y ahora sobre nosotros está la justicia de Dios a través de Jesús. Por eso, una declaración de inocencia podía ser tomada hoy en nuestro día como ese juicio que estaba sobre alguien ahora fue cancelado. ¿Por qué? Porque no hubo un vencimiento de términos, como dicen los jueces ahora. No, simplemente uno más pagó nuestra deuda. Alguien pagó lo que usted y yo debíamos pagar y nuestra culpa fue quitada. La Biblia nos regala abundantes pasajes bíblicos de este tema, de la declaración de inocencia. Por eso yo quiero regalarle, compartir con usted por lo menos 3 razones de esta declaración de inocencia. ¿Por qué ocurre? Lo primero lo podemos encontrar en Romanos 3:24. Así que le invito a que tome su libreta, tome un cuaderno, tome notas de estos versículos, porque le van a enseñar, le van a afirmar para aquellas personas que tienen duda de la salvación, para aquellas personas que tienen inseguridad de quiénes son en Cristo. El pasaje declara en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Escuche bien, siendo justificados. Usted y yo fuimos justificados delante de Dios Padre de manera gratuita por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si usted tiene su Biblia a la mano, qué bueno que usted pueda resaltar por lo menos 2 palabras de este versículo que es bien interesante. La primera razón que yo le comparto acerca de esta declaración de inocencia que nosotros hemos recibido ha venido, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Y aquí aparece marcada la palabra gracia. Resáltela, gracia. Por la gracia de Dios. Y segunda palabra, redención. Entonces, nosotros somos justificados gratuitamente, dice el apóstol Pablo, se lo escribe a los romanos y obviamente a la iglesia de nuestro tiempo. Su salvación y la mía no costó dinero. Fue el precio pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Por eso tenemos una salvación valiosa, una salvación que debemos cuidar, una salvación por la que debemos estar agradecidos. Cuando tenemos una declaración de inocencia siendo culpables, debemos entender que esto lo recibimos no por el pago a un abogado, no por un dinero a un juez, sino porque el Dios del cielo envió a su Hijo a la tierra a morir en una cruz para que yo pudiera ser salvo, para que usted pudiera ser declarado inocente. El pasaje dice, justificados gratuitamente por su gracia. La palabra gracia, ¿qué implica? ¿Qué significa? Sí, la gracia es un regalo de Dios, un regalo, y los regalos son gratis. Es un don de Dios, es un regalo del Señor para la humanidad. Lastimosamente, son muchos los que la desprecian, son muchos lo abandonan, no les interesa.
pero la Biblia dice gracia y redención. La palabra redención es la palabra griega apolutrosis. ¿Y qué significa esto, querido hermano? Tal vez no tenga interés en griego, pero significa pago de un rescate. Usted que está ahora con nosotros en Palabra de Vida, como estábamos nosotros, éramos esclavos del pecado, esclavos de nuestros delitos, de nuestras pasiones, de nuestra vida mundana, pero el Señor pagó, el Señor llevó a la cruz nuestro pecado, nuestra condenación, y pagó, no con dinero, pagó con su propia sangre, con su propio cuerpo. Por eso, en estos días, cuando se aproxima un tiempo particular llamado Semana Santa, muchos buscamos o buscarán una cruz, buscarán un lugar, pero hoy el Señor está allí cercano. El Señor te está diciendo, la salvación es gratuita. Por eso esa declaración de inocencia es para todos los que la quieran recibir. El texto declara, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No es por el precio en dinero, no es por una ofrenda, no es por un sacrificio. El sacrificio lo hizo Cristo en el Calvario, lo hizo Cristo en la cruz y fue su sangre. Por eso él lo enfatiza, por medio de la sangre de Cristo, por medio de la redención en Cristo, es que usted y yo recibimos la salvación, recibimos el perdón de los pecados, recibimos la libertad de la cárcel. El juez da un decreto, el juez establece una norma y ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Ese delincuente, ese reo, ahora es libre. ¿Por qué? Porque ya hubo un sustituto, porque ya hubo uno que pagó por él. El pasaje nos está diciendo por la gracia de Dios. Eso nos implica a nosotros, eso nos lleva a nosotros, demanda de nosotros, escúcheme bien esa palabra, gratitud, valorar lo que el Señor hizo. Por eso nosotros hoy, a través de este tiempo de palabra de vida, deberíamos estar eternamente agradecidos por lo que Cristo hizo. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento para muchos, en este tiempo de extrema necesidad para la humanidad entera, sería la oportunidad maravillosa, o mejor, es la oportunidad hermosa para acercarnos al Señor y dar gracias por todo lo que Él ha hecho y por lo que Él hará. Recibimos declaración de inocencia. ¿Por qué? Número uno, por la gracia de Dios. Pero hay un segundo punto importante y quiero que usted lo mire conmigo en este mismo versículo que leímos ahora, Romanos 5.1. Cito Romanos 5.1 porque es un texto clave de nuestra enseñanza en esta hora. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, este sencillo versículo, un versículo que podemos aprendernos y citar de memoria, dice, justificados pues por la fe. Y ahí está la clave. Si decimos que recibimos la declaración de inocencia por gracia, también tenemos que añadir a esa lista este segundo punto, la fe en Jesucristo. No es fe por la fe, no es tener fe en cualquier cosa o en cualquier persona. La fe en el Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos, dice la Escritura, por medio de la fe. Entonces, cuando hablamos de ser justificados, tenemos paz por Dios. Éramos enemigos de Dios, estábamos apartados de Dios. Y tal vez alguien pueda decir, pero este mensaje, esa palabra, es para alguien que no tiene un conocimiento de Dios. Permítame decirle que a pesar de nosotros caminar con el Señor mucho tiempo, podemos estar apartados de Dios y no darnos cuenta. Hay gente en una congregación, puede existir gente que se reúne semana tras semana o personas que se conectan semana tras semana a una transmisión virtual, pero están apartados de Dios. Y el Señor nos está diciendo, por la fe tenemos paz para con Dios, por la gracia, por la obra de Cristo, por su redención, por el pago de nuestro pecado. Hoy tenemos paz para con Dios y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice el libro de los Hebreos, ¿sí? Por la sangre de Cristo, por medio del Señor Jesucristo. Entonces, este pasaje nos está declarando aquí, la justificación viene solo por la fe en Cristo, no por la fe en otras cosas, no por la fe en alguien más, solo en Cristo. Por eso, lea conmigo Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y tome la Biblia, por favor. Citamos la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Qué lindo. Por gracia, bueno, gratuito. Yo puedo ser salvo. Usted puede ser salvo ahora. Pero dice el pasaje, esto necesita algo especial, un objeto que nos conduzca a recibir esa gracia y se llama fe. ¿Qué es la fe? Es la confianza, es la seguridad. Como dice Hebreos, es pues la fe, la certeza. ¿Está seguro? Sí. ¿Está convencido? Es la convicción de lo que no se ve. Sí. Estoy convencido en quien he creído. Entonces, el pasaje nos está diciendo, es un don de Dios. Nosotros mismos recibimos fe porque Dios ha puesto en nosotros una medida de fe. Y cualquiera de los que puede estar escuchando este mensaje, esta enseñanza hoy y decir, no, yo no tengo fe, es que usted cree más que yo, Dios ha puesto una medida de fe en usted. Y por esa medida de fe, usted puede hoy ponerla en el Señor y levantarse de su condición y ser libre. El pasaje nos está diciendo, no por obras, no es lo que yo hago, no es lo que yo doy, no es lo que he hecho, sino la obra de Jesús en el Calvario. Hechos capítulo 13, versículo 39. Este versículo también es importante para añadirlo a nuestra lista. Hechos 13, 39 dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Repito, Hechos 13, 39. El hombre, sí, el hombre que es justificado, la mujer justificada, lo recibe por haber creído en el Señor. Romanos 3:28. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Entonces, ¿nosotros somos justificados por obras o somos justificados por fe? Y cuando hablamos de esto, algunos contradictores de la palabra, algunos de los que permanentemente están afirmando que la Biblia se contradice, que dice una cosa y en otra parte dice otra, pues están equivocados. La misma palabra demuestra lo contrario. Si nosotros vemos a Pablo hablando que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por fe, no está diciendo que no podemos hacer obras. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, si usted como yo somos creyentes, hemos nacido de nuevo, debemos mostrar nuestra fe a través de nuestras obras. No para alcanzar salvación, sino porque ya somos salvos, somos puestos por Dios, somos enviados por el Señor para hacer obras de misericordia, obras de bendición. Y Pablo resalta esto, Pablo lo recalca o lo afirma, lo reafirma. En Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Así que nosotros somos salvos, tenemos ahora una declaración de inocencia. ¿Por qué? Número 1, por la gracia de Dios. Y número 2, por la fe en Jesucristo. Número 3, añadamos un punto más a esta lista. Por la sangre de Cristo. Escriban, por la sangre de Cristo. Romanos 3:20, el pasaje de Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Lo vuelvo a leer. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Escuche, las obras de la ley no sirven para ser justificados delante de Dios. Pablo está expresándole a un pueblo gentil, donde también había hebreos, había judíos, pero la iglesia de los romanos era una iglesia gentil que había escuchado, que había recibido, igual como los Gálatas y muchos otros, doctrinas judaizantes. Y por eso Pablo está enfatizando que la salvación no es por las obras de la ley. Ningún hombre, dice el texto, será justificado por las obras de la ley, ni la circuncisión, ni guardar el sábado, ni cumplir los ritos y mandamientos que Moisés había declarado para los hebreos, los iba a justificar. Romanos 5:8 y 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira significa que somos declarados inocentes.
¿Inocentes de qué? De ese castigo, de ese pecado que era nuestro, que fue atribuido ahora al Señor Jesucristo. Pablo lo declara a los colosenses y dice, el Señor fue a la cruz y allí clavó todo argumento, todo listado que nos era contrario, toda lista de maldiciones, todo pecado, en el que nosotros éramos partícipes o merecedores de un castigo, de un juicio. Pero el pasaje nos está diciendo, número uno, por la gracia de Dios; número dos, por la fe en Jesucristo; y ahora, número tres, por la sangre del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, estando justificados en su sangre. Significa que hubo una transferencia. Entiéndame bien. Alguien hablaría en términos contables, pase de esta cuenta a la cuenta de tal persona. Ahora, nosotros somos mudados. Nuestros pecados fueron trasladados. Hubo un sustituto. El que debía estar en esa cruz no era el Señor. Sería yo, sería usted, como pecadores, pero el Señor tomó nuestro lugar y nos ha justificado. Cito otra vez el término, nos ha justificado. El Señor justo nos justifica a nosotros injustos. Toma nuestro pecado, toma lo que era el castigo nuestro y lo lleva sobre él. Por eso nosotros podemos afirmar, todos los que hemos sido lavados en la sangre del Señor son justificados. Escuche bien, la gente es afectada, los dardos del enemigo, haciéndole caer en la condenación, haciéndole sentir vergüenza. Sí, debo sentir vergüenza por el pecado, debo sentirme mal por el pecado cometido, pero ahora estoy en Cristo, una nueva criatura. Y por eso debemos ser entendidos en el texto o en la interpretación del pasaje de Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No habla de estar en un lugar, no habla de un templo, no habla de un estilo de adoración, no habla de cierto modelo de oración, habla de estar en Cristo. Por eso, si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Si estamos en Cristo, recibimos la declaración de inocencia porque Él nos justificó por el pago con su sangre preciosa. Nos compró siendo esclavos del pecado. Pagó nuestra liberación. Pagó con su sacrificio en la cruz y nos hizo libres por medio de su sangre preciosa. Así que tenga en cuenta esto. Usted puede hoy levantarse confiado. Usted, a pesar de las luchas, a pesar de los ataques permanentes del enemigo, usted puede declarar una palabra de inocencia que el Señor la dio. Somos justificados, pues, por la fe en Cristo Jesús. Pero esto demanda de nosotros responsabilidades. Ahora que usted escucha que es libre, ninguna condenación hay. Y esto lo voy a declarar aquí. Lo voy a decir ahora porque lo cita la palabra del Señor. ¿Qué implica para nosotros? ¿Qué implica para el creyente, para usted que está aquí conectado a palabra de vida, el ser declarado inocente? Cuando usted sabía que era culpable. Muchas cosas malas hice yo. Muchas cosas de las que me avergüenzo. Pero vuelvo a la idea, vuelvo a la ilustración y me hago la idea mental de esto. Donde yo merecía ser castigado, donde yo merecía esa reprensión, pero viene el Señor y me hace a un lado y se para en mi lugar. Ahora yo soy inocente, pero en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, sé que era culpable. ¿Qué hago? ¿Sigo en lo mismo? No. El Señor dice, ahora tienes una responsabilidad y esa responsabilidad se llama obediencia a Dios. Tómela, escríbala por allí. Si quiere, colabóreme en la barra de los comentarios diciendo, ¿qué implica para nosotros como creyentes tener una declaración de inocencia? Ser justificados. Bueno, demanda de nosotros obediencia a Dios. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Cuando Pablo cita este pasaje, está diciéndole, no es solo por oír, sino hacer. Santiago dice, no sean pues oidores olvidadizos, sino hacedores. Yo puedo escuchar el mensaje, me puedo sentir redarguido, puedo tener remordimiento.
La palabra remordimiento es la palabra metameleia, que en el momento me siento mal, pero pasado un momento vuelvo a hacer lo mismo. El Señor espera de nosotros arrepentimiento, cambio de pensamiento, cambio de actitud. Metanoia, dicen algunos, es cambiar nuestra mentalidad, pero también cambiar nuestra forma de vida. No solo que yo sé que soy malo, no solo que yo lo reconozco que soy pecador, pero que sigo en las mismas. No, voy a cambiar mi estilo de vida. Por eso, a través de un tiempo de palabra de vida, Dios llega al corazón de alguien. Dios visita la habitación, Dios visita ese lugar secreto, ese rincón privado de alguien y toca al corazón, porque Dios está interesado en mudarnos por completo, no de apariencia. El Señor está buscando a aquellos a quienes les ha dado una carta de inocencia, les ha dado una justificación de inocencia. ¿Para qué? Para que obedezcan al Señor. No los que oyen y siguen iguales. No los que escuchan mensaje tras mensaje, prédica tras prédica, pero siguen iguales. No, somos justificados una vez y para siempre. ¿Cuándo? Por la obra de Cristo. ¿Cuándo? Cuando recibimos al Señor como Salvador. Recordemos una escena. Está el Señor Jesucristo en un lugar y llega una turba, llega una multitud con una mujer pecadora. La iban a lapidar, la iban a matar a pedradas, porque esa era la orden de la ley. A la mujer que sorprendieran en el pecado no aparece el hombre. Pero el pecado del adulterio, la relación sexual ilícita, la acusada es la mujer, y vienen entre comillas, a justificarse allí, pero también para castigar a la mujer. Y en medio de la conversación, el Señor le dice a los que están allí, bueno, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y cada uno lentamente comienza a soltar su roca, su piedra, y van dando media vuelta y todo el mundo coge para su casa. Queda la mujer allí, pero el Señor está escribiendo en el piso, en la tierra, sin mirarla, sin avergonzarla, y le pregunta a ella, ¿dónde están los acusadores? No, se fueron, Señor. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor le dice? Bueno, yo tampoco te acuso, yo tampoco te culpo, pero vete y no peques más. Obediencia no es reincidir, no es libertad, ¿sí? Como el título de una famosa película, licencia para. No, no es licencia para pecar. No es que yo tengo la oportunidad para reincidir. Abogado tengo para con el Padre si he pecado, sí. Pero el Señor está diciéndonos ahora, nosotros los que tenemos una declaración de inocencia, vete y no peques más, para que no te vengan cosas peores, para que no vengan situaciones más dramáticas, caóticas a tu vida. El Señor fue a la cruz una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Así que esa declaración está vigente. Has pecado, has fallado, vuélvete al Señor, habla con Él, arrepiéntete de tu pecado y obedece a Dios. Número uno. Número dos, el pasaje de Romanos 8:1 dice, ahora pues, me encanta este pasaje, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? ¿Para los que oyen? ¿Para los que visitan la iglesia? ¿Para los que se conectan de vez en cuando? No, dice, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Una habilidad, una estrategia fuerte de Satanás y sus demonios es esa, la condenación, ese espíritu de condenación, ese espíritu que viene para afectar la fe, la confianza del creyente, de hacernos sentir impuros, de hacernos sentir indignos. Usted y yo no éramos, pero ahora somos dignos delante del Padre. Usted y yo éramos corruptos, pero el Señor nos hizo limpios, rectos, nos hizo justos, no, justificados. Por eso yo enfatizo esto. Justo solo es Cristo, pero yo ahora estoy justificado. Y ahora que Él me justificó, yo debo comportarme de esa manera. Por eso el pasaje dice, tú tienes libertad de condenación, libertad de toda condenación. Eres libre, libre para no hacer lo mismo de antes, libre para seguir y tomar la decisión correcta. Eres libre. Nada te cohíbe, nada te obliga, nada te impide que puedas hacer lo que quieras.
pero el Señor te dio una declaración de inocencia. Ahora eres libre, no te condenan. Por eso el pasaje nos está diciendo para los que están en Cristo Jesús. La pregunta hoy, la evaluación personal, ¿estamos nosotros en el Señor? ¿Tenemos una relación con el Señor? ¿Tenemos una relación cercana con el Señor? ¿Quién es Cristo en nosotros? ¿Quién es el Señor, el Rey de Gloria en nosotros? ¿Qué relación tenemos con Él? Por eso el pasaje dice, si tienes una relación con el Señor, si estás caminando en Cristo, ninguna condenación habrá para ti, ni para tu casa. Pero es una relación personal, no general, no comunitaria. Es una relación personal. Romanos 5:1, vuelvo a mi texto, el texto base. Justificados pues por la fe, justificados, libres, declaración de inocencia, por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Una de las cosas que más está perturbando a la gente en este tiempo, no solo la amenaza de un COVID, no solo la situación financiera, sino la falta de paz. ¿Y por qué no hay paz? Porque Cristo tal vez no es el centro de nuestra vida, de nuestra devoción, de nuestro hogar. Porque el fundamento para muchos era el dinero, era otra cosa, no el Señor. El texto dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando yo estoy acusado, cuando yo estoy temeroso de algo incorrecto, cuando debo algo, estoy preocupado por eso. Por eso el Señor ahora nos está diciendo, ninguna condenación hay tu pecado. Bueno, pongámonos a cuenta, pidamos perdón, pero el Señor está diciendo paz con Dios. Porque el principal problema nosotros lo tenemos es con Dios. Y la justificación, la declaración de inocencia no es hacia el prójimo, primero es con Dios. Y cuando Dios nos declara inocentes, entonces podemos tener paz con nuestra familia, paz con nuestros vecinos, paz con la gente, aunque era nuestro enemigo. Lo podemos mirar y sentir paz. Así ese otro hable mal de nosotros, el otro nos mire mal, lo que sea, pero tenemos paz con Dios y podemos tener paz con nuestro prójimo. Y cerramos este tiempo hablando de la herencia eterna. Número 4. Tenemos una obligación, obedecer a Dios. Pero ahora, en esta declaración de inocencia tenemos libertad de condenación, tenemos paz con Dios, pero también tenemos una herencia eterna. Ahora que usted es justificado, ahora que hay una carta que declara su inocencia. En la antigüedad el esclavo vivía en la casa de sus amos por muchos años, pero en determinado tiempo se cumplía, se vencía su esclavitud y el amo, el señor, debía presentar una carta para ese esclavo y dejarlo ir libre. Ese documento tenía un valor legal, tenía un derecho legal. Y aquel esclavo podía tomarse ese documento e irse y hacer su vida nueva. Pero muchos decidían recibir la carta y quedarse en la casa de sus amos como un esclavo libre, como una persona que tenía ahora una nueva condición, pero se quedaba en esa casa. Usted y yo éramos esclavos del pecado, esclavos de los vicios, esclavos del mundo y teníamos un destino eterno, la muerte eterna. Pero la obra del Señor, su declaración de inocencia, su justificación, ahora nos da paz con Dios, nos da herencia eterna. Y no herencia de cualquiera, sino herencia de hijo de Dios, coherederos con Cristo, dice la Escritura. Lea conmigo, por favor, Tito, la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 7. Dice la Escritura, para que justificados por su gracia, una vez más lo dice, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Sabe qué derecho tiene un heredero? El heredero tiene el derecho a la bendición del Padre. El heredero tiene el beneficio de la herencia, aunque sea redundante, del Padre. El heredero recibe herencia. El Padre, y por eso es un principio para nosotros como padres, somos los responsables de establecer herencia a nuestros hijos y a las generaciones que vienen. Pero nosotros ahora, al ser declarados inocentes, al ser declarados justificados,
nosotros recibimos una herencia eterna, una herencia celestial. Recibimos bendición en el cielo y recibimos bendición en la tierra. Y esa bendición no caduca, esa bendición es eterna. Escúcheme bien. Por eso usted y yo debemos celebrar, debemos dar gracias por estos minutos ya para terminar este tiempo de palabra de vida. Demos gracias a Dios por la salvación que Él nos ha dado, por las cosas que hemos recibido y sobre todo por la herencia eterna que nos permite disfrutar. Un día estaremos sentados allí junto al Señor, delante de Él, delante de su trono, adorándole, celebrando y participando de la promesa, de las bendiciones eternas que Él ha declarado para todos aquellos que ahora somos justificados. Ahora es el momento, ahora es el tiempo para que usted alcance esa bendición, esa promesa. Si alguno se hubiera apartado, el Señor está llamándonos a su presencia. Si alguno se desvió del camino, si simplemente nunca ha tenido una oportunidad para acercarse al Señor, o tal vez nunca escuchó una palabra de Dios, tal vez no sabía que Cristo había muerto en la cruz, pues ahora lo sabe. Y usted que llega allí a esa transmisión, tal vez dudó, tal vez consideró que esto era simplemente una historia religiosa de los evangélicos, pues hoy el Señor le está diciendo, tienes una oportunidad para recibir una declaración de vida, una declaración de inocencia. Por eso, a través de este momento especial, yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra vía, no hay otra manera, no hay otra opción, solo Jesucristo. Libres de condenación. No hay ningún argumento que te haga sentir libre, no hay ninguna opción, no hay ninguna ofrenda, no hay ningún pago que te permita ser libre de esa esclavitud. Solamente la sangre de Jesús. Y solamente por la fe hoy puedes recibir esa gracia, esa misericordia, ese amor eterno de Dios. Si un día conociste al Señor y te apartaste, hoy es la oportunidad para volver delante de Él y decirle, Señor, gracias por salvarme. Gracias por haberme dado esa carta de inocente, aunque yo era culpable. Yo oro para que sea tocado ese corazón del amigo, para que hoy sea tocado el corazón de ese joven, de esa mujer que necesita salvación, que necesita perdón. Jesús es el centro de nuestra vida. Y Jesús quiere ser el centro de tu vida. Quiere llegar a llenar ese corazón. Y puedes hoy recibir esa declaración de inocencia. Te invito a que cierres tus ojos por un momento y ores. Y le digas al Señor, gracias. Gracias porque siendo yo pecador, Cristo murió por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, porque hoy yo puedo tener una nueva posición. Una posición de hijo, una posición de justificado. Pero yo quiero vivir, Señor, para alcanzar esa condición. Señor, no solo que la letra lo diga, no solo que la Biblia lo diga, no solo que los predicadores lo digan. Señor, yo quiero vivir una vida que realmente demuestre que yo soy justo, que yo puedo vivir en santidad. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, acompaña a este amigo que en esta hora está escuchando este mensaje. Ayuda, Señor, a esta mujer, a esos esposos que han fallado, pero que hoy, Señor, necesitan levantarse en tu palabra. Yo oro por ese matrimonio que necesita tu ayuda en la restauración, en el perdón. Que hoy ellos puedan declarar inocente al culpable, que hoy pueda mirar a su esposa y ella a su esposo y declararlo inocente, aunque era culpable. Como tú lo hiciste conmigo, Señor, que nosotros tomemos todo decreto que nos era contrario y lo rompamos como tú lo rompiste en la cruz a través de ese sacrificio y traer salvación a nosotros. Declaramos bendición y paz, Señor, sobre todos aquellos que están cargados, aquellos que tienen raíces de amargura. Oramos por todos aquellos que tienen odio y resentimiento en el corazón hacia su familia, hacia su vecino, hacia un hermano en la fe. Padre, bendecimos
a cada persona que hoy ha declarado palabras de muerte, de dolor, de destrucción sobre nosotros, Señor, sobre nuestros hermanos. Declaramos bendición sobre ellos, los declaramos libres, Señor. Hoy nos declaramos libres de toda atadura, de todo aquello que nos estaba atando al pasado, y declaramos, Señor, tu palabra que nos llama inocentes, tu palabra que nos dice, son justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Señor, gracias por este momento. De una manera especial toca el corazón de ese amigo, de esa mujer que ha llegado a palabra de vida, que tiene necesidad, pero que hoy su prioridad es un encuentro personal con Jesús. Yo oro por ellos, Señor. Toca sus corazones. Señor, visítalos. Estorba, Señor, todo pecado. Padre, transforma esos corazones, múdalos ahora en nuevos hombres, en nuevas mujeres, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Que a través de este mensaje, a través de esta enseñanza, Señor, libertad, paz, gracia y misericordia del cielo venga para cada uno, Señor. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado en este tiempo Palabra de Vida. Recuerde, si usted tiene una petición de oración, si usted tiene una necesidad, no dude, comuníquese con nosotros al número de WhatsApp que aparece allí en la pantalla. Escríbanos su petición. Por favor, si puede, hágalo en la barra de los comentarios e igual estaremos orando por su necesidad. Ese número de WhatsApp para que escriba su petición, para que escriba su necesidad. Si sabe de alguien que tiene necesidad de Dios, de conocer al Señor, necesidad de una oración, por favor, comuníquese. Número de WhatsApp que aparece allí en Colombia o fuera del país. Usted puede comunicarse con nosotros y estaremos orando. La invitación para el próximo domingo, 11 de la mañana, a través del Facebook, a través del canal de YouTube. Usted puede suscribirse y estamos conectados allí para gloria y honra de nuestro Señor. Este tiempo es palabra de vida y soy el pastor John Osorio, quien les bendice en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Amén.